Muchas veces pensamos que cuando Dios va a bendecirnos, primero todo mejora. Pero en realidad, en la mayoría de ocasiones, antes de una gran bendición, llega un proceso que parece confuso. La Biblia muestra que antes de la tierra prometida hubo desierto, antes del reinado hubo persecución, antes del milagro hubo silencio. Por eso hoy vamos a hablar de esas señales que casi nadie entiende, pero que suelen aparecer cuando una bendición grande viene en camino. Hay momentos en la vida en los que todo parece extraño, como si algo se estuviera moviendo detrás del telón de lo visible. Situaciones que no encajan, puertas que se cierran sin explicación, cambios internos que no sabes de dónde vienen y a la vez una sensación profunda de que algo grande está por ocurrir. Tal vez últimamente te has sentido diferente, como si tu corazón percibiera algo que tu mente no logra explicar. Quizás has pasado por días difíciles, cambios inesperados, personas alejándose, pensamientos profundos durante la noche, o una inquietud interior que no te deja igual. Y en medio de todo eso, te preguntas si es una crisis o si es preparación. Hoy vas a entender que muchas de esas cosas no son retrocesos, son anuncios. No son pérdidas, son acomodaciones divinas. Porque cuando Dios está por hacer algo importante, primero ordena lo invisible. Si este tipo de contenido te ayuda, te invito a dar like, comentar y compartir. Al hacerlo, ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que quizá en este momento solo tienen este espacio para conectarse con Dios. De verdad aportas mucho haciéndolo y puede ser de gran bendición para alguien más. Escribe en los comentarios esta frase: mi bendición llega. Ahora sí, iniciemos con la primera señal. Primera señal: empiezas a sentir incomodidad con tu vida actual aunque antes te parecía normal. Una de las señales más claras de que una bendición grande viene en camino es cuando algo dentro de ti deja de sentirse cómodo en el mismo lugar donde antes te sentías tranquilo. No necesariamente pasó algo malo, no necesariamente ocurrió una tragedia, simplemente algo cambió por dentro. Lo que antes tolerabas ahora te pesa, lo que antes te entretenía ahora te vacía, y lo que antes te parecía suficiente ahora ya no llena tu corazón. Muchas personas creen que esta etapa es confusión, pero en realidad suele ser un despertar espiritual. Dios comienza a moverte internamente antes de moverte externamente. Primero cambia tu percepción, luego cambia tu dirección. Porque si Él te llevara a algo mayor sin transformar tus deseos, volverías a lo mismo de antes. En la Biblia vemos esto constantemente. El pueblo de Israel vivió años en Egipto, pero la liberación comenzó cuando dejaron de sentirse cómodos siendo esclavos. Mientras podían tolerarlo, nada pasaba. Pero cuando su corazón ya no soportó la misma vida, comenzó el proceso del éxodo. El cambio interior precedió al milagro exterior. Esto también ocurrió con David. Él cuidaba ovejas, y aunque era fiel en lo pequeño, dentro de él había una convicción que no coincidía con el campo donde estaba. No era orgullo, era propósito. Dios muchas veces siembra una inconformidad santa, no para frustrarte, sino para indicarte que tu temporada actual está terminando. Tal vez últimamente te pasa algo parecido. Ya no disfrutas conversaciones que antes te gustaban, ya no te identificas con ciertos ambientes, incluso algunos hábitos pierden sentido, y al mismo tiempo no sabes exactamente hacia dónde ir. Eso suele generar ansiedad, porque el ser humano quiere claridad inmediata, pero Dios trabaja por procesos. Primero quita el apego, luego muestra el destino. Si te mostrara el destino antes de quitar el apego, no avanzarías. Por eso esta incomodidad no es castigo, es preparación. Estás dejando de pertenecer a un lugar antes de llegar al siguiente. Muchos interpretan este momento como un problema emocional, como si estuvieran perdiendo motivación por la vida, pero espiritualmente suele ser lo contrario. Es una transición. Es cuando Dios empieza a desconectarte de lo que ya no corresponde con lo que viene. Eclesiastés capítulo 3 explica que todo tiene su tiempo, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y arrancar
Nunca se siente agradable, pero es necesario para volver a sembrar. Dios no añade una nueva temporada encima de la anterior, primero limpia el terreno del corazón. Por eso comienzas a sentir silencios extraños en tu alma. Ya no te satisface lo superficial. Necesitas profundidad, aunque no sepas explicarla. Buscas paz, aunque no entiendas por qué perdiste interés en ciertas cosas. Esto suele ser el inicio de una bendición grande, porque Dios no entrega algo nuevo a una mentalidad vieja. Primero transforma la capacidad de recibir. Es como cuando alguien cambia de etapa en la vida. La ropa de antes todavía existe, pero ya no encaja. No está rota, simplemente ya no corresponde. Así funciona espiritualmente el crecimiento. No todo lo que dejas era malo, solo era temporal. La incomodidad entonces se vuelve un lenguaje divino. No es ruido, es dirección. No es vacío, es espacio para lo nuevo. Dios está creando lugar dentro de ti para algo mayor. Y aquí es importante entender algo. Esta etapa no siempre viene con entusiasmo, muchas veces viene con silencio. Porque el corazón está soltando mientras aún no ve lo que recibirá. Esa es la fe en proceso. Cuando notes que algo dentro de ti cambió y no puedes volver a sentir igual que antes, no lo tomes como pérdida. Tómalo como anuncio. Las temporadas de Dios casi siempre comienzan por dentro. Antes de abrir la puerta correcta, Dios te quita el deseo de quedarte en la incorrecta. Segunda señal, comienzan a cerrarse puertas que tú querías que se abrieran. Otra señal muy clara de que una bendición grande viene en camino es cuando ciertas oportunidades simplemente no prosperan, aun cuando parecían perfectas. Oraste por ellas, hiciste lo correcto, insististe, y sin embargo no funcionaron. Y lo más desconcertante es que no fallaron por tu culpa. Solo no se dieron. Este tipo de momentos suele confundirse con abandono, pero muchas veces es protección. Dios no solo guía por lo que permite, también guía por lo que impide. A veces la dirección divina no llega con una voz audible, sino con un acceso negado. En la Biblia vemos que el apóstol Pablo intentó predicar en varias regiones, pero el Espíritu no se lo permitió. No decía que su intención era mala, simplemente no era el lugar correcto. Luego fue dirigido a Macedonia, donde ocurrió uno de los movimientos espirituales más importantes de su ministerio. Primero hubo puertas cerradas, después vino el destino correcto. El ser humano suele interpretar una puerta cerrada como fracaso inmediato porque piensa en corto plazo, pero Dios trabaja en propósito, no en comodidad. Tú ves la oportunidad que perdiste, Él ve el camino al que no debías entrar. Tal vez recuerdas algo reciente en tu vida, una relación que parecía avanzar y se detuvo, un proyecto que prometía estabilidad y no prosperó, un trabajo que querías y no llegó. Y lo más difícil es que todo parecía encajar, pero simplemente no ocurrió. Eso suele producir preguntas internas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué después de tanto esfuerzo no pasó? Sin embargo, muchas veces la respuesta no es error, es dirección. Proverbios capítulo 16. Enseña que el hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso significa que incluso cuando tu intención es buena, Dios puede corregir la ruta para alinearla al propósito mayor. Lo importante aquí es entender que una puerta cerrada no siempre indica un no definitivo. Muchas veces indica no todavía o no ahí. Pero en temporadas previas a una gran bendición suele significar algo más profundo. Dios está reduciendo opciones para llevarte exactamente al lugar correcto. Si todas las puertas se abrieran, elegirías por emoción. Cuando algunas se cierran, eliges por guía. El problema es que el corazón humano suele apegarse a lo primero que ve como solución. Nos acostumbramos a imaginar el futuro de cierta forma y cuando no sucede, sentimos que perdimos algo. Pero muchas veces no perdiste un futuro, perdiste una distracción. Dios ve consecuencias que tú no puedes anticipar. Ve conversaciones que no escuchaste, situaciones que aún no ocurrieron, caminos que terminarían drenando tu paz. Por eso detiene procesos incluso cuando parecen buenos.
No todo lo bueno es correcto para tu temporada. Y aquí ocurre algo importante. Las puertas cerradas empiezan a limpiar tu expectativa. Comienzas a soltar el control. Empiezas a entender que tu vida no depende solo de tu esfuerzo, sino de la dirección correcta. Antes de algo grande, Dios suele simplificar tu camino. Reduce alternativas para que no te disperses. Lo que parecía pérdida se convierte en alineación. Piensa en José. Varias puertas se cerraron. Su familia lo traicionó. Terminó en esclavitud, luego en prisión. Desde la perspectiva humana todo era retroceso, pero cada cierre eliminaba un camino alternativo hasta colocarlo exactamente en el palacio donde cumpliría su propósito. No fue suerte, fue precisión. Por eso, si últimamente notas que algunas cosas no fluyen aunque lo intentaste correctamente, no lo interpretes inmediatamente como derrota. Puede ser dirección silenciosa. Puede ser Dios protegiendo tu futuro de decisiones que hoy no parecen malas, pero mañana serían peso. Antes de abrir la puerta correcta, Dios suele cerrar todas las que te harían conformarte. Tercera señal. Experimentas un silencio espiritual donde parece que Dios no responde. Hay una etapa que a casi nadie le gusta vivir, pero que aparece repetidamente antes de los momentos más grandes en la Biblia. Es la temporada donde oras y no pasa nada visible, donde hablas con Dios y sientes que el cielo guarda silencio. No es que hayas dejado de creer, de hecho oras más que antes, pero la respuesta inmediata desaparece, y ese silencio suele confundir porque la mente humana asocia la cercanía de Dios con sensaciones intensas o señales claras. Sin embargo, espiritualmente ocurre algo profundo. El silencio no siempre es ausencia, muchas veces es preparación. Nos acostumbramos a un tipo de relación con Dios basada en sentir, en recibir confirmaciones rápidas, en notar dirección evidente. Pero cuando una bendición grande viene en camino, Dios comienza a cambiar la forma en la que te relacionas con Él. Ya no te guía solo por emociones, empieza a formarte en confianza. En la vida de Abraham hubo promesas enormes, pero entre la promesa y el cumplimiento hubo largos años sin explicaciones detalladas. En la historia de José hubo sueños muy claros, pero luego vino una larga etapa sin recordatorios divinos. En la vida de Jesús, antes de iniciar su ministerio público, pasó tiempo en el desierto sin multitudes, sin milagros visibles, sin aplausos. El silencio precedió al impacto. El silencio espiritual suele sentirse como distancia porque tu percepción busca estímulo, pero Dios está trabajando en un nivel más profundo. Está formando estabilidad interior. Mientras recibes respuestas rápidas, dependes de la reacción, pero cuando atraviesas silencio, aprendes permanencia. Ya no sigues a Dios por lo que sientes, sino por quién es. Y esa transformación es necesaria porque la bendición grande no puede sostenerse sobre una fe frágil. Muchas personas piden algo mayor en su vida, pero si lo recibieran en la etapa equivocada, lo interpretarían mal, lo administrarían mal o lo perderían rápido. Por eso Dios fortalece primero el interior. Y una de las herramientas principales para hacerlo es el silencio. El Salmo 27 habla de esperar en el Señor y cobrar ánimo. Esa espera no es pasividad, es crecimiento invisible. Mientras tú crees que nada ocurre, tu carácter se vuelve más firme, tu paciencia madura, tu dependencia se purifica. Comienzas a orar sin negociar. Ya no oras solo para recibir algo, oras porque necesitas estar con Dios. Y ahí ocurre un cambio importante. Tu relación deja de ser utilitaria y se vuelve íntima. Cuando la fe madura de esa manera, entonces estás preparado para recibir sin perder el rumbo. El silencio también revela algo dentro de ti. Aparecen pensamientos, temores y preguntas que antes estaban cubiertos por la actividad constante. Es como si Dios apagara el ruido externo para ordenar el interior. Y ordenar el interior siempre toma tiempo. No es abandono, es construcción. Un arquitecto primero levanta cimientos profundos que nadie ve. Durante ese tiempo el terreno parece vacío, pero el vacío no es inutilidad, es base. De la misma forma,
Dios a veces detiene la sensación de avance para establecer estabilidad. Y hay otro detalle importante. En esta etapa, aprendes a reconocer la voz de Dios de otra forma. Ya no esperas señales espectaculares. Comienzas a notar convicciones suaves, paz inexplicable, dirección tranquila. Tu percepción espiritual se vuelve más fina. Cuando la bendición llegue, no dependerás de emoción para sostenerla. Tendrás discernimiento. Muchos se desesperan en este punto y retroceden porque creen que Dios dejó de escucharlos. Pero en realidad Dios está cambiando el tipo de respuesta que necesitas. Antes respondía a tu petición, ahora responde a tu propósito. Si últimamente oras y sientes menos sensaciones, pero más claridad interna, menos ruido, pero más estabilidad, menos señales externas, pero más convicción profunda, no significa que Dios se alejó. Significa que te está preparando para algo que requiere una fe más firme que una emoción momentánea. Antes de una gran manifestación externa, Dios establece una calma interna que no dependa de circunstancias. Y esa calma nace en el silencio. Cuarta señal. Comienzas a perder relaciones, conexiones o entornos sin haberlos buscado perder. Una de las experiencias más difíciles de comprender antes de una gran bendición es cuando ciertas personas empiezan a alejarse de tu vida sin que hayas hecho algo para provocarlo. No hubo una discusión grande, no hubo un evento definitivo, simplemente la conexión ya no fluye igual. Conversaciones que antes eran naturales ahora se sienten forzadas. Lugares donde te sentías parte ahora te resultan ajenos, y personas con las que compartías mucho dejan de caminar a tu ritmo. Esto suele doler porque el ser humano interpreta la distancia como rechazo, pero muchas veces no es rechazo, es transición. Dios no solo cambia circunstancias, también cambia compañías, y lo hace porque cada etapa de la vida requiere un entorno distinto. No todas las personas son para siempre, algunas son para un proceso específico. Cumplen una función real en tu historia, pero no en tu destino final. En la Biblia esto se ve constantemente. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela para entrar en la promesa. José fue separado de sus hermanos antes de llegar al palacio. Incluso Jesús, al comenzar su ministerio, dejó el entorno cotidiano donde todos lo conocían de una forma para entrar en una etapa donde su identidad sería otra. La separación entonces no siempre es pérdida. Muchas veces es ajuste de dirección. Cuando una bendición grande viene en camino, Dios empieza a alinear tu ambiente con lo que vas a cargar. Algunas conversaciones ya no te edifican, ciertas dinámicas ya no aportan paz, algunos hábitos grupales ya no encajan con lo que sientes dentro. Y aunque intentes mantenerlo igual, simplemente no funciona como antes. Esto genera una sensación extraña, porque todavía recuerdas el afecto, pero ya no compartes la misma visión. Todavía aprecias a las personas, pero tu interior ya no puede quedarse en la misma etapa. No hay odio, no hay desprecio, solo distancia progresiva. Eclesiastés explica que hay tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. La vida espiritual también funciona por temporadas relacionales. A veces la gente piensa que madurar espiritualmente es solo adquirir conocimiento, pero también implica cambiar de ambiente. No porque seas mejor que otros, sino porque Dios te está llevando a una responsabilidad diferente. Y cada responsabilidad requiere un contexto adecuado. Si permanecieras exactamente en el mismo entorno, tu crecimiento se detendría. Por eso la separación ocurre gradualmente, para que no dependas emocionalmente del pasado cuando llegue el futuro. Aquí aparece un detalle importante. La distancia no siempre es física, muchas veces es interna. Puedes seguir viendo a las personas, pero ya no buscas los mismos temas, ya no participas igual, ya no te identificas de la misma manera. Tu mente cambió primero, luego cambia tu posición. Y eso puede generar soledad temporal. Pero esa soledad no es abandono, es espacio. Dios crea espacio para introducir nuevas conexiones alineadas con tu propósito.
Antes de añadir, suele reducir. Antes de multiplicar, ordena. Observa la naturaleza. Cuando un árbol crece, sus raíces se expanden y algunas hojas caen, no porque el árbol esté muriendo, sino porque está desarrollándose. Lo viejo no siempre es malo, pero no todo puede acompañar el crecimiento. Muchas bendiciones se retrasan porque la persona insiste en conservar ambientes que no corresponden con la nueva etapa. Dios entonces permite distancia para proteger el proceso. También hay otro aspecto profundo. Algunas relaciones estaban conectadas a tu identidad pasada. Mientras eras de cierta forma, todo encajaba, pero al cambiar tu interior, la relación pierde su base. No porque la otra persona cambie, sino porque tú ya no eres el mismo. Y aunque al inicio duela, después entiendes que la separación evitó conflictos mayores. Lo que hoy es silencio, mañana habría sido choque. Si últimamente notas que ciertas personas se alejaron, conversaciones se apagaron o entornos dejaron de sentirse tuyos, no siempre es señal de fracaso social. Muchas veces es señal de preparación espiritual. Antes de colocarte en un nuevo lugar, Dios ajusta quién caminará contigo para que la bendición no se convierta en carga ni el entorno en obstáculo. Quinta señal. Sientes una lucha interna intensa contigo mismo. Antes de una bendición grande, suele aparecer una batalla que no es externa, sino interna. No es contra personas, no es contra circunstancias, es dentro de ti. Pensamientos contradictorios, recuerdos que vuelven, emociones que parecen más fuertes que antes, debilidades que creías superadas reaparecen, y todo eso te hace pensar que estás retrocediendo espiritualmente. Pero muchas veces no es retroceso, es revelación. Dios no sana lo que no se expone, y cuando va a confiarte algo mayor, primero permite que veas claramente lo que hay dentro de tu corazón. En etapas normales de la vida, muchas áreas permanecen ocultas porque la rutina las mantiene dormidas. Pero cuando se acerca un cambio importante, todo empieza a salir a la superficie. Orgullo, miedo, inseguridad, necesidad de aprobación, heridas antiguas, pensamientos que no sabías que todavía estaban ahí. Y eso incomoda porque uno pensaba que ya estaba bien. La Biblia muestra este proceso de forma muy clara en la vida de Jacob. Antes de entrar en su destino, tuvo una noche de lucha. No luchó contra un enemigo visible, luchó hasta el amanecer. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su identidad. Después de esa confrontación interna, dejó de ser quien era para convertirse en alguien preparado para su propósito. La lucha interior, entonces, no es señal de que Dios se alejó, es señal de que Dios se acercó lo suficiente para mostrarte lo que necesita transformar. Muchas personas oran por crecimiento, pero no esperan confrontación. Sin embargo, el crecimiento espiritual siempre pasa por una etapa donde Dios alinea lo que eres con lo que vas a recibir. Porque si el corazón no cambia, la bendición se distorsiona. Por ejemplo, si recibes algo grande teniendo miedo profundo, lo usarás para esconderte. Si lo recibes con orgullo, lo usarás para compararte. Si lo recibes con inseguridad, dependerás demasiado de ello. Por eso Dios trata primero el interior, y esa etapa suele sentirse intensa. Te cuestionas más, reflexionas más, recuerdas cosas del pasado que pensabas olvidadas, detectas patrones en tu comportamiento que antes ignorabas. No es que aparecieron de repente, siempre estuvieron, solo que ahora se volvieron visibles. El Salmo 51 habla de un corazón limpio y un espíritu recto. Esa limpieza no ocurre sin proceso. Primero, hay exposición, luego transformación. También notarás que reaccionas diferente ante situaciones pequeñas. Algo mínimo te hace pensar mucho, una palabra te mueve emocionalmente, un detalle te hace analizar tu carácter. No es debilidad, es sensibilidad espiritual. Dios está afinando tu interior para que no cargues la próxima etapa con heridas viejas. A veces te preguntas por qué ahora, justo ahora, todo esto aparece. La razón es sencilla. Estás lo suficientemente cerca de algo importante como para que Dios no permita que llegues con lo mismo de antes. Es parecido a cuando un atleta se prepara para una competencia mayor.
El entrenamiento se vuelve más exigente porque la capacidad debe aumentar. La exigencia no significa que esté peor preparado, significa que está listo para un nivel superior. En esta fase aprendes a reconocer tus verdaderas motivaciones. Descubres cuándo haces algo por amor, por miedo, por costumbre o por aprobación. Y ese autoconocimiento es esencial para sostener una bendición sin perderte en ella. Muchos creen que las bendiciones solo traen alegría, pero también traen responsabilidad. Y Dios no entrega responsabilidad grande sin formar primero el carácter. Si últimamente sientes una batalla dentro de ti, pensamientos más profundos, confrontaciones internas que no puedes ignorar, no te alarmes pensando que estás fallando. Puede ser exactamente lo contrario. Puede ser que Dios esté ordenando tu corazón para que lo que viene no te destruya, sino te edifique. Antes de confiarte algo mayor, Dios fortalece quién eres cuando nadie te ve. Sexta señal. Empiezas a ver repetidamente el mismo mensaje en diferentes lugares. Otra señal muy común antes de una bendición grande es cuando comienzas a notar que un mismo tema aparece una y otra vez en tu vida. No es una coincidencia aislada, sino algo constante. Escuchas una enseñanza y toca exactamente lo que estabas pensando. Lees un pasaje bíblico y responde a una pregunta que no habías dicho en voz alta. Alguien menciona algo que parece describir tu situación actual sin conocerla. No ocurre una sola vez, ocurre varias. Esto suele llamar la atención porque parece demasiado preciso para ser casualidad, y espiritualmente suele ser dirección. Dios muchas veces no habla de una sola forma, habla por confirmaciones, no porque Él no pueda comunicar claramente, sino porque el corazón humano necesita certeza progresiva para obedecer con paz. Cuando algo se repite en distintos contextos, la mente deja de descartarlo como imaginación y empieza a considerarlo guía. En la historia de Samuel, siendo niño, escuchó su nombre repetidas veces hasta comprender que era Dios quien lo llamaba. En la vida de José, los sueños se presentaron más de una vez, confirmando el mismo propósito. En la experiencia de Pedro, la visión fue mostrada repetidamente para que entendiera el mensaje sin duda. La repetición en la Biblia no es redundancia, es afirmación. Muchas veces esperas una señal extraordinaria, algo impresionante que elimine toda duda. Pero Dios suele usar lo cotidiano para guiarte, solo que al repetirlo lo vuelve evidente. Tal vez últimamente escuchas sobre paciencia en distintos mensajes, o sobre perdonar en momentos inesperados, o sobre confiar cuando no ves resultados. Y no importa dónde estés, el tema vuelve. Eso no ocurre porque todos hablen de lo mismo, ocurre porque tu atención está siendo dirigida. Dios prepara primero tu entendimiento antes de mover tu situación. Si Él cambiara todo de inmediato, sin preparar tu mente, interpretarías mal el proceso. Por eso primero te familiariza con la idea, te expone al concepto, te permite reflexionar varias veces hasta que el corazón lo asimila. También sucede con decisiones importantes. Quizás piensas en tomar un rumbo distinto y de pronto aparecen mensajes relacionados, conversaciones relacionadas, textos relacionados. No es que todo el mundo cambió su discurso de repente, es que estás en una temporada donde necesitas escuchar eso. El libro de Job menciona que Dios habla de muchas maneras, aunque el hombre no lo perciba. Una de esas maneras es la insistencia tranquila, la confirmación suave. Lo interesante es que al principio lo ignoras. Piensas que es casualidad, que solo estás prestando más atención. Pero cuando ocurre demasiadas veces, algo dentro de ti reconoce que hay intención. La repetición entonces se vuelve una guía sin presión. Dios no te obliga, te orienta. Te muestra varias veces el mismo punto hasta que tu interior responde voluntariamente. Esto es importante porque una bendición grande no solo cambia tu entorno, cambia tu responsabilidad. Y para ejercerla necesitas comprensión, no solo entusiasmo. Por eso Dios enseña antes de entregar. Además, estas confirmaciones suelen traer paz. No es una emoción intensa,
es claridad estable. Empiezas a entender qué debes soltar, qué debes iniciar o qué debes esperar. La ansiedad disminuye porque la dirección se vuelve evidente. Si últimamente notas que un mismo mensaje aparece constantemente, no lo descartes rápido. Puede ser la manera en la que Dios alinea tu mente con lo que viene. Antes de mover tus pasos, Dios ordena tus pensamientos para que cuando la puerta se abra, no dudes en atravesarla. Séptima señal. Aparece una paz extraña aun cuando las circunstancias no han mejorado. Hay una señal muy profunda que suele pasar desapercibida porque no es escandalosa ni llamativa. No cambia el entorno, no resuelve de inmediato los problemas, pero transforma completamente tu interior. Es cuando en medio de situaciones que normalmente te preocuparían, comienzas a sentir una tranquilidad que no depende de lo que está ocurriendo afuera. Nada se arregló todavía. Las respuestas visibles no llegaron, pero tu corazón ya no reacciona igual. Donde antes había ansiedad constante, ahora hay silencio interno. Donde antes imaginabas el peor escenario, ahora surge confianza sin explicación lógica. Eso es importante, porque la paz divina no siempre llega después del milagro. Muchas veces llega antes del milagro. En la carta a los Filipenses se menciona una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa expresión describe algo que no encaja con la lógica humana. No es optimismo, no es resignación, es seguridad interior sin evidencia externa. Dios primero establece estabilidad interna para que cuando llegue el cambio externo no te domine la emoción sino la convicción. El ser humano normalmente necesita ver para tranquilizarse. Si el problema se resuelve, descansa. Si el resultado es favorable, se calma. Pero cuando Dios va a hacer algo grande, invierte el orden. Primero te da descanso interior y luego mueve las circunstancias. Así entiendes que tu confianza no depende del resultado, sino de su presencia. Esto transforma completamente la forma de vivir la espera. Ya no vigilas cada detalle con tensión, ya no interpretas cada día como avance o retroceso, simplemente permaneces firme. Y lo curioso es que esa paz no la produces tú. Aparece incluso cuando intentas preocuparte. Tal vez te sorprendes a ti mismo pensando, debería estar más angustiado, pero no lo estoy. Sabes que el asunto sigue pendiente. Sabes que humanamente no cambió. Pero dentro hay una estabilidad que no logras explicar. En la Biblia esto ocurrió muchas veces. Jesús dormía en la barca durante la tormenta mientras los discípulos estaban aterrados. La tormenta no había cesado, pero la calma interior ya existía. Primero vino la paz, luego el milagro. La razón es sencilla. Dios no solo quiere resolver la situación, quiere formar tu interior. Si el milagro llegara antes de la paz, dependerías siempre de cambios externos para sentirte seguro. Pero si la paz llega primero, el milagro se convierte en confirmación y no en condición. También hay otro detalle importante. Esta paz suele venir acompañada de claridad. Dejas de imaginar todos los escenarios posibles. Tu mente descansa porque tu corazón confía. Empiezas a soltar el control sin darte cuenta. No es indiferencia, es entrega. Sabes que debes seguir actuando con responsabilidad, pero sin el peso emocional que tenías antes. Haces lo que corresponde y dejas de cargar lo que no te corresponde. Esto es una señal muy fuerte de que algo viene en camino porque Dios prepara tu capacidad emocional para sostener lo que recibirás. Muchas bendiciones requieren serenidad para administrarse correctamente. Si llegaras con ansiedad, la presión te dominaría. Por eso primero Dios cambia tu interior. Ajusta tu reacción antes de cambiar tu realidad. Si últimamente experimentas calma donde antes había inquietud, confianza donde antes había temor, y no sabes por qué, no lo ignores. No es costumbre, no es cansancio, no es que te rendiste. Es una señal de que tu corazón fue alineado con algo que todavía no ves. Antes de manifestar la respuesta afuera, Dios establece descanso adentro para que cuando llegue no pierdas la dirección. Octava señal. Surge un deseo fuerte de cambiar hábitos que antes defendías. Hay momentos
en los que la transformación no comienza en las circunstancias, sino en tus decisiones diarias. Y una señal muy clara de que una bendición grande viene en camino es cuando empiezas a cuestionar costumbres que durante años consideraste normales, no porque alguien te obligue, no porque te presionen, sino porque algo dentro de ti ya no se siente cómodo repitiendo lo mismo. Antes justificabas ciertas actitudes, ciertas reacciones, ciertas rutinas. Decías, así soy yo, siempre he sido así, no tiene nada de malo. Pero de repente aparece una incomodidad interna. Lo que antes defendías ahora te confronta. No puedes actuar igual sin sentir que algo no encaja. Ese cambio interior no suele ser producido por culpa, sino por conciencia. Dios comienza a elevar tu percepción espiritual y lo que antes parecía pequeño ahora se vuelve importante. Palabras que decías sin pensar ahora las analizas, reacciones impulsivas ahora te pesan, decisiones que tomabas automáticamente ahora las consideras con calma. Es como si tu corazón hubiera despertado a un nivel distinto de sensibilidad. En la Biblia vemos que cuando Zaqueo tuvo un encuentro real con Jesús, antes de que nadie le exigiera nada, él mismo decidió ordenar su vida. La transformación genuina no fue impuesta, fue interna. El contacto con lo divino despertó un deseo de cambio que antes no existía. Eso mismo suele ocurrir antes de una bendición grande. Dios no solo prepara el entorno, prepara la administración. Porque lo que vas a recibir necesita una versión de ti más consciente. Tal vez ahora sientes ganas de ordenar tu tiempo, de cuidar más lo que dices, de dejar discusiones innecesarias, de levantarte más temprano, de alejarte de contenidos que antes consumías sin problema. Nadie te obligó, simplemente perdiste interés en lo que antes ocupaba tu atención. Y eso sorprende, porque no se siente como esfuerzo extremo. Se siente natural, aunque al principio requiera decisión. Es como si algo dentro de ti quisiera estar listo para algo que todavía no llegó. Proverbios habla de guardar el corazón porque de él mana la vida. Cuando Dios está por hacer algo importante, primero ordena la fuente. Si el interior cambia, lo exterior podrá sostenerse. También notarás que te vuelves más selectivo con tu energía. Ya no reaccionas a todo, ya no respondes a cada provocación, ya no buscas llenar cada silencio. Empiezas a valorar la paz más que tener la razón. Eso no es debilidad, es madurez en proceso. Muchos piensan que cambiar hábitos es solo disciplina personal, pero espiritualmente puede ser preparación. Dios empieza a mover tu voluntad para alinearla con lo que viene. No te fuerza, te convence internamente. Y aquí hay algo importante. Este deseo de cambio no viene acompañado de perfección inmediata. Todavía fallas, todavía repites algunas cosas, pero ahora eres consciente. Y esa conciencia marca la diferencia. Porque antes actuabas sin verlo, ahora actúas sabiendo. Ese despertar indica que tu interior está siendo afinado. Una bendición grande no solo trae beneficio, también trae exposición, más responsabilidad, más decisiones, más influencia. Por eso Dios trabaja primero en los hábitos, para que cuando llegue lo nuevo, no destruya lo que se construyó. Si últimamente te sorprendes queriendo vivir de una manera más ordenada, más tranquila, más coherente con tu fe, no lo ignores pensando que es solo una etapa emocional. Puede ser la evidencia de que tu corazón está siendo preparado. Antes de entregarte algo mayor, Dios transforma las pequeñas acciones diarias, porque son ellas las que sostendrán lo que viene. Novena señal. Empiezas a recordar situaciones del pasado con una perspectiva completamente distinta. Hay una señal muy profunda que suele aparecer antes de una bendición grande y casi siempre pasa desapercibida, porque no ocurre afuera, ocurre en tu memoria. Empiezas a recordar momentos de tu vida que antes te producían dolor, culpa o confusión, pero ahora los ves de otra manera. No es que olvidaste lo que pasó, es que lo entiendes diferente. Situaciones que durante años te parecieron injustas comienzan a tener sentido. Conversaciones que te hirieron ahora revelan enseñanza.
Incluso errores propios que te avergonzaban ahora los miras con madurez en lugar de rechazo. No desaparece el recuerdo, cambia la interpretación. Esto es importante porque Dios no solo cambia tu futuro, sana tu pasado para que no interfiera con él. Mientras el pasado duele, condiciona tus decisiones. Reaccionas por defensa, eliges por temor, evitas oportunidades por experiencias antiguas. Pero cuando Dios está preparando algo grande, primero reorganiza tu historia interior. Te permite comprender para que puedas avanzar sin arrastrar cargas invisibles. En la vida de José este proceso fue evidente. Años después de haber sido traicionado por sus hermanos, pudo decir que aquello que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. No estaba negando el daño, estaba entendiendo el propósito. Esa comprensión solo llegó cuando su interior estuvo listo. Muchas veces el problema no es lo que viviste, es lo que significa para ti hoy. Si el recuerdo sigue siendo herida, limita tu confianza. Si se convierte en aprendizaje, fortalece tu carácter. Por eso comienzas a recordar detalles olvidados. Momentos que antes evitabas pensar, ahora aparecen sin angustia. No para hacerte sufrir otra vez, sino para liberarte de la interpretación antigua. Es como si Dios te mostrara la escena completa que antes solo veías en partes. Comprendes por qué ciertas personas no permanecieron, por qué algunas oportunidades no prosperaron, por qué atravesaste etapas que parecían sin sentido. Y al entenderlo, algo dentro de ti descansa. Este descanso es clave porque una bendición grande necesita espacio emocional. Si tu interior sigue peleando con lo que fue, no podrá recibir lo que viene. El profeta Isaías habla de no recordar las cosas pasadas porque Dios haría algo nuevo. No significa borrar la memoria, significa dejar de vivir atado a la interpretación antigua. Primero Dios cambia la mirada, luego abre el camino. También notarás que dejas de sentir la necesidad de justificarte o de demostrar algo respecto al pasado. Lo que antes querías explicar ahora, simplemente lo comprendes. La paz reemplaza la defensa. Ese cambio interior indica sanidad. Muchas personas piden nuevas oportunidades, pero reaccionan con viejas heridas. Entonces, sabotean lo nuevo, sin darse cuenta. Dios evita eso transformando primero tu forma de ver lo vivido. Cuando la memoria deja de doler y empieza a enseñar, el corazón se vuelve libre para avanzar. Si últimamente recuerdas experiencias difíciles sin la misma carga emocional, si incluso puedes agradecer por lo que aprendiste, aunque no fue fácil, no es casualidad, es preparación. Antes de escribir el siguiente capítulo de tu vida, Dios ordena la forma en que lees los capítulos anteriores para que no confundas el futuro con el pasado. 10ª señal. Comienzas a sentir urgencia por acercarte más a Dios sin saber exactamente por qué. Hay momentos en los que la fe deja de ser solo una costumbre y se convierte en una necesidad real. No ocurre por miedo, no ocurre por obligación, tampoco porque estés atravesando el peor problema de tu vida. Simplemente aparece un deseo profundo de buscar a Dios con más sinceridad que antes. Quieres orar más, reflexionar más, entender más. Y lo curioso es que no siempre sabes explicarlo. Antes podías pasar el día sin pensar demasiado en lo espiritual, ahora algo dentro de ti te llama constantemente a detenerte, a guardar silencio, a hablar con Dios, aunque no tengas una petición concreta. No es religiosidad, es hambre interior. Esta suele ser una señal muy fuerte de preparación espiritual. Porque cuando una bendición grande viene en camino, Dios primero acerca tu corazón a su presencia. No para exigirte perfección, sino para alinearte con la fuente. En la Biblia, cuando Dios iba a hacer algo importante en la vida de alguien, primero despertaba su búsqueda. Moisés sintió curiosidad por la zarza antes de recibir su misión. Samuel aprendió a escuchar antes de hablar en nombre de Dios. Jesús mismo, antes de iniciar su ministerio público, pasaba tiempo en oración constante. La cercanía precedía a la manifestación. Muchas personas buscan a Dios solo cuando necesitan una solución. Pero cuando Dios está preparando algo mayor,
ocurre lo contrario. Empiezas a buscarlo incluso cuando no sabes qué pedir. El interés deja de ser el beneficio y se vuelve la relación. Tal vez ahora te descubres pensando en Dios durante el día sin razón aparente. Lees un pasaje y reflexionas más tiempo del habitual. Sientes deseo de apartarte un momento del ruido para hablar con Él. No es presión externa, es atracción interna. Eso sucede porque Dios está sensibilizando tu espíritu. Una bendición grande puede cambiar muchas cosas en tu entorno, pero si tu interior no está centrado, te distraerá. Por eso, antes de entregarla, Dios fortalece tu conexión con Él, para que lo recibido no sustituya la relación. El Salmo 63 expresa un alma que tiene sed de Dios en tierra seca. Esa sed no siempre nace de la escasez, muchas veces nace de la cercanía divina. Cuando Dios se acerca, despierta deseo. También notarás que tu oración cambia. Ya no solo presentas listas de necesidades, empiezas a conversar. Agradeces más, escuchas más, permaneces más tiempo sin decir nada. La fe se vuelve menos mecánica y más viva. Y esto produce claridad interior. Decisiones que antes te confundían, ahora las evalúas con calma. Situaciones que antes te alteraban, ahora las entregas. Empiezas a depender menos de tus impulsos y más de la dirección espiritual. No es casualidad que esta etapa aparezca antes de algo importante, porque la bendición no está diseñada para reemplazar a Dios en tu vida, sino para ser administrada con Él. Si llegara primero, podrías distraerte. Por eso primero Dios fortalece la relación. Si últimamente sientes ese impulso de buscarlo más, aún sin urgencia visible, no lo ignores. No es emoción pasajera, es una invitación previa. Antes de confiarte algo grande, Dios acerca tu corazón al suyo para que cuando lo recibas, recuerdes de dónde proviene y hacia dónde debe dirigirse tu vida. 11ª señal. Sientes que el tiempo se volvió extraño, como si algo estuviera por cambiar pronto. Hay una sensación difícil de explicar, pero muy real cuando una nueva etapa está cerca. No es un pensamiento racional, ni una fecha específica marcada en el calendario. Es una percepción interior de que algo está por moverse. Sigues viviendo tu rutina, los días transcurren igual externamente, pero dentro de ti aparece la impresión constante de que esta etapa no durará mucho más. No sabes exactamente qué pasará, ni cuándo ni cómo, pero tu interior se comporta como si estuviera esperando una transición. Empiezas a cerrar asuntos pendientes, a reflexionar más sobre decisiones, a evaluar lo que tienes ahora como si fuera temporal. Es como si tu espíritu se preparara para empacar, aunque tu mente aún no tenga destino. Esto suele ocurrir antes de cambios importantes, porque Dios comienza a ajustar tu percepción del tiempo. Dejas de vivir en inercia y comienzas a vivir en expectativa. En la Biblia esto se ve cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir de Egipto. La noche anterior parecía igual a todas las demás, pero la instrucción fue prepararse porque el movimiento sería repentino. El cambio no avisaría con anticipación larga, pero el corazón debía estar listo. También sucedió con Noé antes del diluvio. Durante mucho tiempo, nada visible indicaba urgencia. Sin embargo, recibió la indicación de preparar el arca. El tiempo exterior parecía normal. El tiempo espiritual ya estaba en transición. Cuando esta señal aparece, comienzas a notar que ciertas cosas ya no tienen sentido prolongarlas. Conversaciones innecesarias pierden interés, discusiones pequeñas dejan de importarte, incluso proyectos secundarios dejan de ocupar tu energía. No porque te rindas, sino porque algo dentro de ti sabe que la etapa está terminando. No es ansiedad, es percepción. Empiezas a ordenar prioridades. Tal vez organizas tu entorno, revisas decisiones, reflexionas más sobre el rumbo de tu vida. Y lo haces sin presión externa. Simplemente sientes que es momento de hacerlo ahora. Eclesiastés enseña que hay tiempo para cada cosa debajo del cielo. Cuando una temporada está por concluir, el corazón empieza a notarlo antes que las circunstancias. También aparece una especie de urgencia tranquila. No desesperación, sino conciencia del momento. Ya no postergas tanto, ya no dejas todo para después.
Surge responsabilidad interior, como si estuvieras afinando detalles antes de un movimiento importante. Esta sensación no siempre viene acompañada de información concreta. No sabes qué puerta se abrirá, pero sabes que permanecerás poco tiempo donde estás. Es una expectativa silenciosa. Dios permite esto porque las bendiciones grandes a veces llegan de forma rápida, y si el corazón está dormido, no las reconoce. Por eso primero despierta tu atención. Muchos momentos decisivos en la Biblia ocurrieron sin largas advertencias. Cuando llegó el llamado de los discípulos, tuvieron que decidir en el momento. Cuando llegó la oportunidad de Esther, la decisión no podía esperar meses. El interior debía estar preparado antes de que el exterior cambiara. Si últimamente sientes que tu etapa actual está llegando a un punto de cierre, aunque nada evidente haya ocurrido, no lo ignores. Puede ser una preparación interna. Antes de mover las circunstancias, Dios mueve tu percepción para que cuando llegue el momento, no dudes en avanzar. 12ª señal. Comienzan a aparecer pequeñas provisiones inesperadas. Antes de una bendición grande, muchas veces Dios no envía primero lo grande, envía lo pequeño. Y esas pequeñas provisiones parecen detalles aislados si no prestas atención, pero cuando las observas juntas, forman un patrón claro. No resuelven toda tu situación todavía, pero llegan justo cuando las necesitas. Puede ser ayuda en el momento exacto, una solución sencilla a un problema inmediato, una oportunidad menor que evita un conflicto mayor, un recurso que aparece cuando pensabas que no lo tendrías. No cambia toda tu realidad, pero evita que retrocedas. Esto suele confundirse con coincidencia, pero espiritualmente funciona como anticipo. Dios comienza a mostrarte que está involucrado en lo cotidiano antes de manifestarse en lo extraordinario. Primero fortalece tu confianza en lo pequeño para que cuando llegue lo grande, no dudes de su origen. En la Biblia vemos este patrón constantemente. El pueblo de Israel no pasó de la escasez absoluta directamente a la abundancia permanente. Primero llegó el maná diario. No resolvía todo el futuro, resolvía cada día. Era una provisión suficiente para mantenerlos avanzando mientras el destino mayor se acercaba. También ocurrió con la viuda y el aceite. No apareció de inmediato la solución completa a su vida, pero comenzó con una cantidad pequeña que, al obedecer, se multiplicó. La provisión inicial fue señal del milagro posterior. Estas pequeñas ayudas suelen tener un detalle especial. Llegan en el momento preciso, no antes para que confíes en tu planificación, no después para que no desesperes. Llegan justo cuando parecías quedarte sin salida. Y ese momento exacto es el mensaje. Dios está mostrando cuidado personal. No solo está preparando algo futuro, está sosteniendo el presente para que no pierdas el rumbo antes de llegar. Porque muchas veces la mayor prueba ocurre justo antes del cambio, cuando la persona piensa que ya no puede avanzar más. Por eso las provisiones pequeñas aparecen como confirmación silenciosa. Todavía estoy aquí guiando cada paso. Tal vez notas que solucionas gastos inesperados de forma inexplicable. Recibes una llamada en el instante oportuno. Encuentras respuesta a algo menor pero urgente. O alguien te ayuda sin saber cuánto lo necesitabas. Cada evento parece simple por separado, pero juntos revelan dirección. No es abundancia total todavía, es mantenimiento divino. El propósito de esta etapa no es impresionarte, sino afirmarte. Dios te enseña a reconocer su intervención en lo cotidiano para que cuando llegue la bendición grande, no la atribuyas al azar. También notarás que estas provisiones no fomentan dependencia en las cosas, sino gratitud. No te hacen confiar en la casualidad, te hacen consciente de la compañía. Jesús enseñó que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero antes de probar tu fidelidad, Dios muestra la suya. Te cuida en lo mínimo para que aprendas a verlo en todo. Si últimamente recibes ayudas pequeñas en momentos exactos, no las descartes como suerte. Pueden ser la evidencia de que el camino está siendo preparado paso a paso. Antes de entregarte una bendición grande, Dios te enseña a reconocerlo en lo pequeño, para que cuando llegue lo mayor,
sepas quién ha estado sosteniendo cada etapa. 13ª señal. Tus prioridades cambian sin esfuerzo y dejas de perseguir cosas que antes parecían indispensables. Hay un momento muy particular en el proceso espiritual en el que algo dentro de ti empieza a reorganizar el valor que le das a las cosas. No es que de repente pierdas interés por vivir bien o por avanzar, sino que lo que antes considerabas urgente deja de serlo. Aquello que te preocupaba todos los días, ahora lo miras con calma, y lo que antes ignorabas ahora se vuelve esencial. Este cambio no suele venir acompañado de un evento externo, sino de una claridad interna. Empiezas a notar que muchas metas que perseguías no eran realmente tuyas, sino expectativas que asumiste por costumbre, por presión social o por comparación, y sin que nadie te obligue, dejas de correr detrás de ellas. Antes te inquietaba no tener ciertas cosas, ahora te inquieta perder la paz. Antes querías reconocimiento inmediato, ahora valoras la estabilidad interior. Antes medías tu avance por resultados visibles, ahora lo mides por dirección correcta. Este tipo de transformación es muy significativa porque muestra que tu corazón está siendo alineado con propósito y no solo con deseo. En la Biblia, Salomón recibió sabiduría antes que riqueza, y al recibir sabiduría, su forma de valorar las cosas cambió. La bendición material llegó después porque su interior ya estaba ordenado para administrarla. Si la riqueza hubiera llegado primero, habría dominado su corazón. Al llegar después, fue consecuencia. Dios muchas veces cambia lo que deseas antes de darte lo que pediste, porque no todo lo que pedías era lo que realmente necesitabas. Primero purifica la intención, luego concede la petición. Tal vez ahora notas que ya no necesitas demostrar tanto, ya no te comparas igual, ya no te desespera el ritmo de otros. Empiezas a avanzar a tu paso sin ansiedad, y eso es extraño al inicio, porque la mente estaba acostumbrada a la presión constante. Este cambio produce libertad. Ya no haces cosas para llenar vacíos, haces cosas porque tienen sentido. Ya no decides desde la urgencia, decides desde la convicción. Y esa convicción es necesaria para una bendición grande, porque cuando llegue, muchas voces opinarán, muchas oportunidades aparecerán, muchas distracciones intentarán ocupar tu atención. Si tus prioridades no están claras, perderás el rumbo. Por eso Dios ordena primero tu escala de valores. Quita la obsesión por lo secundario para que puedas sostener lo principal. También notarás que comienzas a simplificar. No necesitas tanto ruido, tanta aprobación, tanta actividad. La paz se vuelve más atractiva que la prisa, y cuando una persona aprende a vivir así, está lista para recibir sin perderse. Jesús enseñó que donde está el tesoro, allí está el corazón. Antes de entregarte algo valioso, Dios asegura dónde estará tu corazón. Si últimamente dejaste de perseguir cosas que antes te obsesionaban y no sabes exactamente por qué, no pienses que perdiste ambición. Puede ser que ganaste dirección. Antes de confiarte algo mayor, Dios cambia lo que consideras importante para que la bendición no se convierta en tu centro, sino en una herramienta dentro de tu propósito. 14ª señal. Personas comienzan a acercarse a ti, buscando consejo o apoyo, sin que tú lo provoques. Una señal muy significativa, antes de una bendición grande, es cuando, sin proponértelo, empiezas a convertirte en punto de referencia para otros. No cambiaste de profesión, no anunciaste nada nuevo, pero de pronto la gente te cuenta cosas personales, te pide opinión, busca tu compañía en momentos difíciles o confía en ti para tomar decisiones. Esto no ocurre por casualidad social. Suele ocurrir porque algo en tu interior cambió y los demás lo perciben incluso antes de que tú lo notes completamente. La madurez espiritual genera una especie de estabilidad visible. Tus palabras se vuelven más serenas, tus reacciones más equilibradas, tus silencios más sabios. Y las personas, aún sin entender por qué, sienten que pueden descansar al hablar contigo. En la Biblia esto sucedía con José en Egipto. Donde él estaba, había orden. Incluso en la prisión,
Otros acudían a él para interpretar sus inquietudes. No tenía posición oficial, pero tenía claridad interior. Y esa claridad atraía confianza. También ocurrió con Daniel. Antes de ocupar un lugar alto, ya era consultado porque su discernimiento era evidente. La influencia llegó después de la capacidad interior. Dios primero desarrolla la capacidad de servir antes de entregar la posición de servir. Porque la bendición grande muchas veces no es solo para beneficio personal, también impacta a otros. Y antes de eso, Él prueba tu disposición en escenarios pequeños. Tal vez ahora personas te cuentan problemas que nunca te habían compartido, te preguntan qué harías tú en su lugar o simplemente buscan escucharte. No porque tengas todas las respuestas, sino porque transmites paz. Eso es importante. No te buscan por información, te buscan por estabilidad. Empiezas a notar que tus experiencias pasadas se convierten en herramientas para ayudar. Lo que aprendiste en silencio ahora edifica a otros. Y al hacerlo, descubres que tu proceso no era solo para ti. Esto forma parte de la preparación, porque si la bendición grande llegara sin haber aprendido a usar lo que tienes para el bien de otros, se volvería egoísta o pesada. Dios te entrena primero en pequeño alcance, para luego ampliar el impacto. También notarás que estas conversaciones no te agotan como antes, aunque requieren atención, producen sentido. Percibes que tus palabras pueden aliviar, orientar o simplemente acompañar. Proverbios menciona que la lengua sabia es árbol de vida. Antes de ampliar tu influencia, Dios cultiva tu sabiduría práctica en relaciones cotidianas. Si últimamente la gente se acerca más a ti, buscando consejo o apoyo, no lo tomes solo como coincidencia social. Puede ser señal de que estás siendo preparado para algo donde tu vida tendrá efecto en otros. Antes de colocarte en un lugar mayor, Dios permite que practiques en lo cercano para que cuando la bendición crezca, también crezca tu responsabilidad con ella. Y así llegamos al final de este mensaje. Si mientras escuchabas, sentiste que alguna de estas señales describe tu momento actual, no lo tomes como casualidad. Muchas veces, Dios habla de forma tranquila, preparando el corazón antes de cambiar las circunstancias. La bendición no siempre empieza cuando llega, muchas veces empieza cuando entiendes. Si este video tocó tu vida, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos mensajes. Aquí siempre encontrarás un espacio para fortalecer tu fe y recordar que Dios sigue obrando, aun cuando todo parece normal. También puedes dar like y compartirlo con alguien que lo necesite, porque quizá esta palabra sea justo lo que otra persona estaba esperando escuchar hoy. Y si quieres, escribe en los comentarios cómo te sentiste al escuchar este mensaje. Tu testimonio puede animar a alguien más a seguir adelante. Gracias por quedarte hasta el final. Que tu corazón descanse sabiendo que cuando Dios prepara algo grande, primero prepara a la persona que lo recibirá. Nos vemos en el próximo video.